Buenas noches. Están Ana, Judith, Paula, Abraham en línea. ¿Me escuchan? Buenas noches, profe. Sí, señora, sí se escucha. Ok, muy bien. Buenas noches, profe. Sí se oye Buenas. perfecto y claro. Ok, Abraham, Buenas gracias. noches. Buenas noches. Entonces hoy vamos a hablar sobre los mecanismos, sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Recuerden, la semana pasada hablamos sobre los derechos civiles y políticos y los mecanismos de participación ciudadana. Hoy vamos a hablar sobre los DESC, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y colectivos en Colombia. Permítame. Pero bueno, para iniciar hoy, para iniciar el tema, voy a proyectarles un videito muy cortico de qué son los derechos económicos, sociales y culturales en Colombia. ¿Sabes qué son los derechos económicos, sociales y culturales y cómo están presentes en tu vida diaria? Los derechos económicos, sociales y culturales son aquellos relacionados con el acceso al trabajo, la seguridad social, la vida en familia, la atención de la salud, la educación, la alimentación, el agua, el acceso a la vivienda, un medio ambiente adecuado y la participación en la vida cultural. Esos derechos, recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, generan obligaciones jurídicas a los estados, como el garantizar que todas las personas que se encuentren en el país puedan disfrutar de esos derechos y ofrecer mecanismos de protección y recurso a tales personas, en caso de que estos derechos sean vulnerados. Un elemento fundamental de estos derechos es que se basan en el principio de no discriminación, que da lugar a que la atención se centre en los grupos más excluidos, discriminados y marginados de la sociedad. Aun cuando estos derechos puedan parecer menos importantes para la vida, el no respeto a los mismos da lugar a situaciones inaceptables como el desplazamiento o el desalojo forzoso, que a su vez puede dar lugar a una situación de falta de vivienda, la pérdida de medios de subsistencia, malnutrición y problemas de salud, la discriminación en el acceso al empleo, la utilización de la enseñanza como medio de propaganda, la denegación de asistencia alimentaria o la contaminación de los recursos hídricos. El reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de los estados supone para ellos una serie de responsabilidades inaplazables, como garantizar el derecho de acceso al empleo, en especial por lo que respecta a las personas y grupos desfavorecidos y marginados, de manera que ello les permita llevar una existencia digna, o asegurar el acceso a una alimentación esencial mínima que sea nutritiva, adecuada y segura, y garantice que nadie padezca hambre, o garantizar el acceso a un alojamiento y unas condiciones sanitarias de carácter básico, así como a un suministro adecuado de agua apta para el consumo. Facilitar medicamentos esenciales y garantizar la enseñanza primaria gratuita y obligatoria para todos y todas. Garantizar el acceso a un sistema de seguridad social con un nivel mínimo de prestaciones que abarquen por lo menos la atención básica de la salud, las necesidades básicas de alojamiento y vivienda, el agua y el saneamiento, los alimentos y las formas más básicas de enseñanza. Los derechos económicos, sociales y culturales unen a hombres y mujeres, migrantes e indígenas, jóvenes y ancianos, personas de todas las razas, religiones, orientaciones políticas y orígenes económicos y sociales, en una realización común de la libertad y dignidad humana universal. Los derechos económicos, sociales y culturales son tus derechos. Conócelos y exígelos. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que está en el video, les pregunto a los que están en sala, los chicos que están en sala, en su territorio, en su municipio, en su ciudad, en el área donde ustedes viven y trabajan, ¿cómo funciona el servicio de salud? ¿Cómo funciona el servicio de educación?
¿Qué programas de vivienda tienen? ¿Cómo funciona eh, todo el proceso de transporte, el servicio de transporte público? ¿Qué tan potable es el agua que consumen? Tienen el micrófono para que participen. Hola, profe, ¿me escuchan? Hola. Sí, señor, lo Me escuchamos. presento, Leonardo Melo Pachón. Referente a la pregunta, pues considero que ahí dice que el Estado es quien tiene que velar por todos los derechos que nos acaban de recalcar en el video. Ujú, Pero creo que a nivel Colombia, por no decir que a nivel mundial, ujú, eh, todo lo que decía en el video se puede decir que en cierto modo es mentira. El desempleo en Colombia es bastante extenso. Las personas que no tienen vivienda, eh, imagínate, son demasiadas. ujú, El alimento para las personas, no vayamos tan lejos, salen todos los días las noticias de que el alimento para los niños en el colegio es bastante malo, que la plata pasó de un bolsillo derecho para el bolsillo izquierdo. Bueno, entonces, ujú. eh, ¿cómo hacer para nosotros, cómo sería la pregunta? ¿Cómo hacer para que esos derechos a los que todas las personas en Colombia tenemos derecho se hagan realidad? Porque pues Ujú. Buena pregunta. no lo es. Todo lo que dijo en el video pues es un poco difícil. Es un poco difícil que todo lo que dice en el video pues se haga realidad. Ujú. El Estado Le tendría que velar respondo por todos los derechos, pero pues sí, no se hace. le respondo a su pregunta después de que terminemos la participación de los otros compañeros que quieran intervenir, Leonardo. ¿Quién más quiere intervenir? Listo, profe, Levante la gracias. manita. De nada. ¿Quién más quiere intervenir? Levanten la manito, la que quiere intervenir. Janet, la escuchamos. Buenas noches, compañeros. Sí, efectivamente aporto un poquito a la idea del compañero que acabó de participar, porque lastimosamente en nuestro país, eh, digamos, al momento de elegir gobernantes, en ese momento, ¿se acuerdan? Digamos, son amigos de todos nosotros, ¿sí? Y eso es con los saludos y prometen, mejor dicho, muchas cosas que van a hacer, muchos planes, va a generar muchas fuentes de empleo, pero eso es en los momentos digamos, literalmente en los momentos de elecciones, de votaciones que ellos necesitan de nosotros para poder llegar al cargo que están. Luego de que ya, digamos, se postulan, se olvidan de todo, sus promesas, digamos, de todas las cosas, los planes hermosos que prometían y, y digamos, y todo los presupuestos y las ideas y los proyectos que han indicado y han generado en esos momentos se echan al olvido, ¿no? Porque igual dicen, digamos, lo que decía el compañero, digamos, los ingresos se pierden y, y no se ven cambios en nuestro país, nada, no se ve como el progreso, ¿no? Entonces, ahí es difícil, digamos, nosotros como, ¿qué se puede decir? Como ciudadanos, poder cambiar la mentalidad de la gente que está en el poder, ¿no? Porque ya están, digamos, ellos ya tienen sus mañas adquiridas y es difícil, digamos, poder cambiarlos, ¿no? Muchas gracias. Ujú. A usted, Janet. ¿Alguien más quiere participar? ¿Ninguno? Bueno, pues entonces para complementar lo que dijeron Leonardo y Janet, que está muy relacionado lo uno con lo otro, efectivamente. Los sistemas y dentro de la estructura del Estado están establecidos todos esos sistemas
del que nos habló en el video. Está el está el Ministerio de Vivienda, que maneja pues todo su sistema, está el Ministerio de Trabajo, está el Ministerio de Salud, está el Ministerio de Educación, está el Ministerio de las TIC, está el Ministerio de Infraestructura, del Interior. Cada uno de esos sistemas está establecido en Colombia. Y cada uno de esos esas instituciones del Estado tienen a su interior una gran normatividad y tienen un presupuesto para que desarrollen, para que propongan y ejecuten sus políticas y sus programas. Y todo esto pues debe ir no solamente dentro del marco presupuestal y de gestión, sino también en el marco de derechos humanos que nos hablan de igualdad y de no discriminación, etcétera, ¿cierto? Y esos señores que están ahí, que fueron nombrados a dedo por otras instituciones que hacen parte de esa estructura del Estado, y que a su vez fueron nombrados por quienes pusimos en esos cargos públicos de elección popular al presidente, al vicepresidente. ¿Quiénes los pusimos? Voy a decir Janet, profe, nosotros mismos. Exacto. Nosotros con nuestro voto. Es que el voto no tiene precio. El voto es el tesoro que nosotros los ciudadanos tenemos para efectuar, para realizar el concepto de democracia y de soberanía en Colombia. Somos nosotros. Entonces, yo tengo más de 50 años, ya soy viejita, y créanme que desde que tengo uso de razón, siempre he escuchado, es que ese señor es un corrupto, es que los políticos de siempre, es que esos tal cual, no sé qué, pero ¿quiénes los elegimos? Nosotros. Entonces, ¿quiénes somos los inconscientes? ¿Quiénes somos los que regalamos ese tesoro? ¿Quiénes? ¿Quiénes son que por pereza no salen a votar o porque no quieren elegir a los mismos? ¿Quiénes? Entonces, ese cambio, ese cambio cultural, ese cambio ideológico, ese cambio en esas personas que ocupan esos cargos públicos y que se pasan de familia en familia y que son 5 o 6 familias en Colombia los que se rotan esos grandes cargos aquí en Colombia. Los estamos nombrando ¿quiénes? Nosotros. Entonces, ¿en manos de quién está ese cambio? En nuestras propias manos. Cuando nosotros seamos conscientes de a quién elegimos, por qué los elegimos, esos programas de gobierno que ellos están proponiendo, ¿son realistas? ¿Realmente van a cumplir las necesidades de todos? ¿Están fundamentados en el concepto del bien común y de los derechos humanos? ¿O vamos a seguir regalando el voto porque me prometieron un puesto, porque me prometieron un ascenso, porque me prometieron una beca, porque me prometieron un contrato, o porque voy a tener beneficios X o Y? Vamos a seguir regalando el voto por un tamal, por un lechón, como decían en otro país. Es que estamos bravos con el presidente porque no nos dio para el lechón este año. Cuando cambiemos nosotros esa concepción de lo que es la democracia y de lo valiosos que somos nosotros a la hora de tomar decisiones en un proceso electoral, ese día nuestro país empieza a cambiar, cuando seamos conscientes de lo que hacemos. Cuando salgamos a votar, o así sea que vamos a votar en blanco, que vamos a votar, anular el voto, que porque no queremos a ningún candidato, pero tenemos que salir a votar, porque si no salimos a votar, pues también estamos coadyuvando a elegir los mismos de siempre. También estamos siendo corruptos cuando vendemos nuestros votos por 10.000 o 20.000 pesos, o por el lechón, o por una prebenda.
Nosotros desde ahí estamos siendo corruptos y estamos promoviendo esa corrupción en la que hoy vivimos y que cada día es más descarada, ¿cierto? Entonces, pues no va a ser de la noche a la mañana. Tenemos que empezar a reconocerlo nosotros en estas generaciones que estamos hoy, para que las nuevas generaciones se apropien de esta información, divulguen todo este sistema de derechos humanos, que no es que seamos de izquierda ni guerrilleros ni nada de eso, es que es la Carta Universal de los Derechos Humanos las que está establecida, y Colombia es parte de esa carta y de todos los tratados que firmó en materia de derechos humanos. Y no es que nos estén dando limosnas ni que seamos mantenidos, porque nosotros los colombianos somos muy trabajadores, somos muy creativos. ¿Qué hemos perdido? La conciencia y la capacidad de criterio en un momento electoral. Que no nos polaricemos, sino que nos vayamos a lo que realmente ese candidato es y a lo que realmente ese candidato puede hacer por Colombia en un periodo de gobierno. No como las elecciones anteriores, es que voto porque tiene la cara bonita, o que nos polarizamos porque es fulano, que es porque es futano. No, es nuestro peor error. Esto se vivió en la época de la violencia, en los años 50 hacia atrás. Ya tenemos que evolucionar como sociedad democrática. Karina tiene levantada la mano, la escucho. Sí, profe, cuando hablas del momento de pues, la hora de elegir como tal a un candidato, aquí en el municipio pasó algo muy curioso, y es que la persona que es ahora alcaldesa pues no ha hecho ningún tipo de ayuda, o no ha demostrado ningún tipo de avance frente al municipio, incluso vamos de mal en peor. Y veníamos de una administración en donde no se hizo absolutamente nada, y pues esta señora ya venía con 2 campañas atrás perdidas. Entonces ahora entró como tal a la administración, fue a pagar favores que debía de las campañas anteriores comprometidas, y el municipio va de mal en peor. Entonces es ahí donde uno se da cuenta de que muchos en ocasiones pasamos por ignorantes a la hora de votar. Ujú. Desafortunadamente, Karina, pero está en nuestras manos empezar a cambiar esa historia de Colombia. Bueno, entonces, como estamos hablando de que todos esos procesos políticos, de que todos estos sistemas de servicios para suplir las necesidades de los ciudadanos o de los seres humanos está en manos del Estado, y que el Estado de Colombia, al ser parte de la Carta Universal de los Derechos Humanos, pero ¿qué es la Carta Universal de los Derechos Humanos? Lo conforman tres grandes documentos, digámoslo así. El primero es la Declaración como tal, Universal de los Derechos Humanos, que fue publicada el 10 de diciembre del 48, pero también se complementa con el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre del 66, y que entró en vigor el 23 de marzo del 76. Pero también lo conforma el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, que también fue publicado publicado y aprobado y firmado el 16 de diciembre del 66, pero también entró en vigor en el año 73. Ahora, en nuestra Constitución del 91, estos derechos económicos, sociales, culturales y ambientales está establecido en el capítulo 1, título 2 de los derechos, las garantías y los deberes, y en el capítulo 2 de los derechos sociales, económicos y culturales. Pero también la Corte Constitucional, en la sentencia T025 del 2004, del 22 de enero de ese año, abarca un amplio catálogo de derechos que en su momento el juez constitucional afirmó que estaban siendo vulnerados al interior del país por un evidente estado de cosa inconstitucional.
y afirmó la Corte que el respeto y la garantía de los derechos y su desarrollo progresivo no son facultad del Estado, sino que son una obligación, y que esa obligación se materializa en el deber de acatar las normas establecidas para garantizar, primero, la igualdad material y segundo, la protección efectiva de los derechos. Y que el no acatamiento de la ley por parte del Estado constituye una falla en la realización de aquellas funciones que le son propias, y por lo cual debe adoptar unas medidas efectivas que se traduzcan en acciones afirmativas dirigidas a la atención y protección de los derechos de la población desplazada, prevaleciendo siempre la efectividad sobre el formalismo en la formulación y la realización de esas políticas públicas necesarias para satisfacer las necesidades de todos los seres humanos, teniendo en cuenta el bien común que beneficia a todas las personas por igual, en igualdad de condiciones. Ahora, ¿qué son los DESCA? Los DESCA son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que se refieren a esos aspectos fundamentales en la vida de las personas y que tienen que ver con el desarrollo de esas condiciones básicas de dignidad humana, como son la posibilidad de tener un nivel de vida adecuado. Y dentro de eso se encuentran derechos como la educación, la vivienda, la alimentación, la salud y el trabajo, entre otros. Estos derechos se pueden identificar en nuestra vida diaria, cotidiana, a partir de ese reconocimiento de aquellas condiciones fundamentales que nos hacen falta o requerimos para vivir de manera plena. Esto quiere decir que son esas condiciones que cuando se cumplen le permiten al ser humano esa realización en condiciones dignas de todas sus dimensiones. Hay que tener en cuenta que los derechos humanos son esos derechos esenciales que las personas debemos gozar para poder vivir como seres humanos en pleno derecho. Y también estos derechos humanos, igual que los DESCA, igual que los derechos civiles y políticos, tienen unos principios muy importantes, como es la progresividad de los derechos como tal. Y el principio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, de estos deben alcanzarse progresivamente. No significa que los gobiernos no tengan la obligación inmediata de empeñarse por lograr la realización plena de esos derechos. No, el fundamento del principio de la realización progresiva de los derechos es que los gobiernos tienen la obligación de asegurar esas condiciones que, de acuerdo con los recursos del Estado, permitan avanzar gradual y constantemente hacia la más plena realización de tales derechos, ¿sí? De esos derechos como tal. Ahora, el desarrollo progresivo de los derechos no se limita a los económicos, sociales, culturales y ambientales. No, el principio de la progresividad es inherente a todos los instrumentos de derechos humanos a medida que se elaboran y amplían. Entonces, todos los tratados sobre derechos humanos con frecuencia incluyen unas disposiciones que implícita o explícitamente prevén la expansión de los derechos que ellos contienen. Ahora, como les decía antes, hay una obligación del Estado respecto a que primero el Estado debe respetar. Al pasar a ser parte de los tratados internacionales, los Estados asumen unas obligaciones y unos deberes, y en virtud al derecho internacional de respetar, proteger y realizar los derechos humanos, tienen la obligación
de respetarlos, lo que significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. También tienen la obligación de protegerlos, lo cual exige que los estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. Y tienen la obligación de realizarlos, que significa que los estados deben adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. Entonces, en este sentido, pues que tienen que, cuando hablamos de los DESCA, ¿qué tienen que hacer? Mejorar las políticas y el presupuesto a la salud, mejorar la política y el presupuesto para invertir en educación, mejorar la política y ampliar el presupuesto para programas de vivienda, para programas de recreación y deporte, para ampliar y mejorar las redes de conectividad a Internet, mejorar y ampliar las redes de agua potable, de energía, de saneamiento básico, programas de saneamiento básico, mejorar la infraestructura vial, aérea, férrea, fluvial que tenga el país. Y esto pues va a incidir en un desarrollo económico y esto a su vez impacta en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Ahora, todos estos derechos deben de cumplir, al pasarse a la gestión de lo que hace el gobierno en materia de todos estos derechos, deben de cumplir con unos indicadores, y esos indicadores es el de la accesibilidad a esos servicios, la disponibilidad de esos servicios a través de una red de infraestructura que tengan, deben de tener unos estándares de calidad necesarios para suplir realmente con las necesidades y deben de ser asequibles desde el punto de vista económico y desde el punto de vista geográfico. Cuando hablamos de esa accesibilidad, estamos hablando a la garantía de acceso a los derechos en igualdad de condiciones y sin discriminación. Hay tres tipos de accesibilidad que debe garantizarse. La primera se refiere al acceso a los derechos sin discriminación de algún tipo subjetivo como es la raza, la condición de clase, la condición sexual, la religiosa, etc. La segunda tiene que ver con la accesibilidad en términos materiales. Esto quiere decir que exista una infraestructura necesaria y adecuada para que las personas puedan acceder a sus derechos. Y la tercera se refiere al acceso económico y plantea que no puede existir limitaciones para la satisfacción de los derechos con base en la disponibilidad o no de recursos económicos por parte de las personas o desea que tener esos sistemas de asistencia social, de ayuda social. Entonces, estos derechos son exigibles. Dado todo lo que hemos explicado, existe una exigibilidad en los derechos, en estos derechos humanos, porque tiene unos fundamentos y están contenidos en toda esta Carta Universal de los Derechos Humanos e implican la realización de las personas dentro de una comunidad en condiciones dignas. Y por eso es muy importante el papel de los estados a la hora de cumplir esas obligaciones y esas responsabilidades como el principal defensor de los derechos humanos. Bueno, ya vamos a hablar de cada uno de los derechos. Permítame un segundito. Quería hablarles sobre el pacto.
pero se me... Bueno. Bueno, el Pacto Internacional de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, digamos que es un texto, sí, es un texto y hace parte de la Carta Universal de los Derechos Humanos. Y este pacto fue firmado en su momento por más de 155 estados, entre ellos Colombia, y todos los países de América Latina en su momento. Y por tal razón, pues se convierte en un tratado de obligatorio cumplimiento. Y este mismo tratado nos permite a todos los seres humanos reclamar los derechos consignados en ese pacto. Y aunque el pacto fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 66, pero entró realmente en vigencia en el año 78. Este pacto, dentro de esos derechos establecidos en él, hay uno que se convierte en una precondición para el disfrute de todos los derechos. Y en este se encuentra consagrado en el artículo 1 y es el de la libre determinación de los recursos. Específicamente, este pacto se refiere a que todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen a sí mismo su derecho económico, social, cultural y ambiental. Posteriormente, este artículo menciona que todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. Y también en este artículo se establece que el disfrute de los demás derechos humanos, tanto civiles y políticos como económicos, sociales, culturales y ambientales, lo que convierte al artículo 1 como un artículo común tanto en el Pacto de los Derechos Civiles y Económicos como en este pacto de los DESCA. Ahora, en la segunda parte del pacto, que va de los artículos 2 al 5, establece varios aspectos, entre los que se encuentra la progresividad, que ya lo hablamos, la no discriminación y la obligación de los estados en garantizar cada uno de los derechos. De este tema de discriminación, pues ya se habló en la clase anterior. Ahora, en la tercera parte del pacto de los DESCA, que va de los artículos 6 al 15, y que es la parte medular de ese pacto. ¿Por qué? Porque es que en esos artículos es donde se reconocen los DESCA básicos, que en primer lugar se encuentra en el artículo 6, lo relacionado con el trabajo, la formación profesional y el desarrollo económico y social. Y en el artículo 7 se establece el derecho a las condiciones de trabajo, el salario, la seguridad en el trabajo y el descanso y las vacaciones. En el artículo 8 está dispuesto toda la información sobre la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho a la huelga. Y en el artículo 9 se establece el derecho a la seguridad social. En el artículo 10 se señala la protección de la familia, de las madres, los niños, los adolescentes contra la explotación económica y social. Y en el artículo 11 es muy explícito y con ello pues lo que se establece es un derecho trascendental, el cual recoge lo que expresa la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 25, en su artículo 25, y que dice que los estados partes en este pacto, que además reconocen el derecho de que toda persona a nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso tienen derecho a una alimentación, un vestido, una vivienda adecuados y a una mejora continua en las condiciones de existencia. Y en el párrafo 2 de ese artículo dice que el derecho fundamental de toda persona es a estar protegida contra el hambre. Y en el artículo 12 del pacto es donde se determina el derecho a la salud,
a las condiciones mínimas de salud, y en los artículos 3 y 14 expresan lo relacionado con el derecho a la educación, mientras que en el 15 trata del derecho a participar en la vida cultural y en el progreso científico, y menciona también lo relacionado con los derechos de propiedad intelectual y derechos de autor. Y en los artículos 16 al 22 del pacto se abordan los mecanismos de control para la aplicación de esos derechos humanos, mientras que en la parte quinta del texto del pacto, y que está conformada por los artículos 26 al 31, en los cuales se contienen los aspectos generales y las firmas y ratificaciones, entre otros temas del pacto. Ahora, vamos a empezar a hablar sobre el derecho a la educación. El derecho a la educación dice que toda persona tiene derecho a la educación y que esta debe ser gratuita, o al menos en lo que concierne a la instrucción elemental y fundamental. Habla de que debe tener una disponibilidad. Recuerden que es uno de los indicadores, y es aquí donde los gobiernos deben construir suficientes escuelas para garantizar que todos puedan asistir a una, y que las escuelas deben estar además equipadas con todos los materiales e instalaciones que se necesitan para funcionar adecuadamente, como materiales de enseñanza, personal, profesores calificados, protección contra los elementos y un comedor. Y en cuanto a la accesibilidad, habla de que las instituciones educativas deben ser accesibles para todos. Nadie puede ser discriminado en base al sexo o a la raza o a la situación inmigratoria, a la religión o al origen étnico. Las escuelas deben ser seguras y deben estar ubicadas a una distancia razonable de las comunidades, y se puede emplear la educación a distancia o hoy virtual para atender las áreas remotas. Entonces la educación debe estar disponible para todos independientemente del nivel de ingresos, y los estados deben introducir gradualmente la educación gratuita a todos los niveles. En cuanto a la aceptabilidad, los planes de estudio y los métodos pedagógicos de las escuelas o colegios deben de ser aceptables para los padres de los niños y deben cumplir con unas normas nacionales establecidas por el gobierno, y en este caso pues por el Ministerio de Educación Superior, de Educación Nacional, perdón. Bueno, en cuanto a la adaptabilidad, la educación debe ser adaptable a los cambios sociales y debe incluir los diferentes intereses sociales, culturales de los estudiantes. En cuanto al derecho al trabajo, aquí nos hablan de que el trabajo es un derecho que tenemos todas las personas a elegir libremente nuestra profesión o oficio, y que debemos tener un ambiente seguro, un ambiente libre de riesgos o peligros, para poder desarrollar ese trabajo, y que además tenemos o están asociados a este derecho fundamental al trabajo aspectos como que debe ser, digamos, que no podemos ser despojados abruptamente de nuestro trabajo. Y también implica ese derecho que tenemos las personas a contar con un sistema de protección que garantice a cada trabajador ese acceso a ese empleo, ¿sí? Ahora, cuando se habla de los derechos del trabajo, se refieren a esas condiciones bajo las cuales debe desempeñarse la actividad laboral,
como por ejemplo una remuneración digna para el trabajador y a recibir un salario igual por trabajo de igual valor. Tener el derecho a la promoción o ascenso de acuerdo con sus calificaciones, competencias, probidad y tiempo de servicio, tener el derecho a la estabilidad en el empleo, tener el derecho a desempeñar el trabajo en un ambiente seguro y limpio, tener el derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre y a vacaciones pagadas, el derecho a la igualdad de trato, derecho a constituir sindicatos y afiliarse a ellos y el derecho a la huelga. También tenemos el derecho a la salud, que este se entiende como ese derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, lo que implica que haber una disponibilidad y debe contarse con suficientes establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, centros de atención y programas de salud. Debe de ser accesible a toda persona eh, sin ninguna discriminación, y también se refiere a la accesibilidad geográfica, a la económica y al acceso a la información en materia de salud. Debe ser aceptable porque los bienes y servicios de salud deben ser respetuosos primero de la ética médica y respetuosos de la cultura de todas las personas. Y debe tener una calidad en esos bienes y servicios y que debe ser apropiado desde el punto de vista científico y médico y cumplir con unos estándares de alta calidad. En cuanto al derecho a la alimentación, pues se refiere a que toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada y se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea en solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico en todo momento a la alimentación adecuada o a los medios para obtenerla. Y entonces el derecho a esa alimentación adecuada comprende la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad y que sean suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de cada persona y que deben estar libres de sustancias nocivas y se deben ser aceptables para una cultura determinada y deben de ser accesibles en formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos. Está también el derecho al agua. Y aquí el agua se considera como algo imprescindible para una vida digna y además es vital para la realización de muchos otros derechos, como el derecho a la salud, a la vida y a un nivel de vida adecuado. El Pacto Internacional de los DESCA establece que es una parte esencial para la realización a ese derecho del nivel de vida adecuado y además ha sido reconocido en otros instrumentos muy importantes, tanto a nivel internacional en materia de derechos humanos. Entonces, cuando nos hablan del derecho al agua, es que todas las personas debemos tener tener acceso a una cantidad suficiente de agua potable para prevenir la deshidratación y además para mantener la salud física y sobre todo en atención a aquellas poblaciones más vulnerables de la sociedad. Y también se establece allí que todos los estados pues, deben dar prioridad a garantizar este suministro de agua para uso personal y doméstico y que también se debe tomar medidas para garantizar la disponibilidad y la sostenibilidad del agua para la producción de alimentos, la higiene ambiental, la seguridad de los medios de subsistencia y el disfrute de las políticas culturales, considerando esas características de una población. La adecuación del agua entonces dependerá de la prevalencia de las condiciones sociales, económicas, culturales, climáticas y ecológicas, porque el agua además debe ser entendida como un bien social
y cultural más que fundamentalmente como un bien económico. Permítame en un momentico. Un momentico, por favor. Leonardo tiene la mano levantada. Profe, Y sí, tengo una pregunta, pues me nace. señor. Referente a lo que es la Constitución Política de Colombia y los pactos y tratados que acoge Colombia, pues para que sea acá en Colombia, mejor dicho, ¿cuál tiene la primacía? ¿La Constitución Política o los pactos y tratados ratificados por Colombia? Bueno, No sé lo que pasa es cuál que iría primero. cuando hablamos de derechos humanos, eso lo establece la Carta Internacional de los Derechos Humanos, y en la clase pasada explicaba la importancia del tema de identificar la internacionalización de los derechos humanos, porque al formarse, al ser parte por todos los países, haberlo firmado, él los obliga a cumplir todo lo que firmaron allí, a cumplirlo en cada estado. Entonces ahí se hace el proceso de internacionalización, que es de obligatorio Profe, cumplimiento. Pero cuando son incluidos en la Constitución, pasan a ser derechos fundamentales. ¿Sí? profe, Entonces, esa sí, clase la clase de la vez pasada fue grabada. sí está publicada. ¿Su merced no me la podría regalar al correo? De Está, pronto para no salirnos del tema. no, está publicada en el aula, y se le En la llegó copia a plataforma. su correo, y le Ah, llegó ok. copia a su correo. Le llegó copia a Dale, su correo. dale, profe. Yo la miro porque es que de pronto Sí, estoy fuera de contexto por lo que no pude estar la sí. clase pasada. Gracias, qué pena, profe. Bueno, bueno. Ok, esa era mi pregunta. Gracias. Gleiner, ¿qué pregunta tiene? Buenas noches, profesora. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Profe, sí, mi pregunta o mi inquietud es la siguiente. Cuando hablamos de derechos a la educación o derechos al deporte, ¿cierto? Esto, yo soy de un pueblo muy pequeño y donde casi no hay escuelas, casi no hay como que los niños y los jóvenes puedan acceder como a ese derecho, ¿cierto? Uno como ciudadano, como qué puede hacer, a qué organización o a qué lugar se puede eh, apoyar para poder de pronto como hacer que lleguen, no tanto como ayuda, sino que de pronto hacer como un proyecto o algo donde se Los pueda mecanismos, generar. primero, pues, tener claro que la clase pasada también se habló sobre los mecanismos de participación ciudadana. Entonces, hay unos mecanismos que son de origen popular y que se pueden hacer a nivel territorial, ¿sí? Y dentro de esos mecanismos es que se presenta un proyecto de lo que se quiere que se haga obligatorio cumplimiento por parte de esa autoridad local, de esa alcaldía. La otra es a través de esos proyectos sociales que salen de un grupo, de un movimiento social o político o de ciudadanos en general, pues presentárselo al gobierno local o al consejo o a la asamblea, según sea el caso, para que desde allí se pueda hacer como primero esa acción administrativa. Y si no se logra allí, pues entonces pasar al mecanismo de participación ciudadana. En las próximas clases vamos a hablar de cómo funciona el Sistema Nacional de Participación Ciudadana y la obligatoriedad que tiene cada municipio de establecer tanto una oficina de derechos humanos o un área, una dependencia, como un área o dependencia u oficina de los mecanismos de participación ciudadana y cómo son interdependientes los unos con los otros. ¿Vale? Gracias, mi profe. Bueno. Muchísimas gracias por la información. Laura, voy a terminar el tema y al final seguimos con preguntas, ¿vale? Permítame un momentico que me presento aquí algún momentico.
Bueno, el siguiente derecho es el derecho a un medio ambiente adecuado y saludable. Esto quiere decir que, primero, un medio ambiente adecuado y saludable se considera como una condición previa para la realización de otros derechos humanos, como la vida, como la alimentación, la salud. Y esto se refiere eh, que a los estados deben cumplir con este derecho a la salud mediante otras medidas como la mejora de todos los aspectos de la higiene ambiental. Y también este derecho está reconocido en muchos instrumentos regionales de derechos humanos como el Protocolo de San Salvador, eh, y a través de un establecimiento eh, como un mandato a los procedimientos especiales de la ONU sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Y entonces este derecho lo que consigna es que toda persona debería ser capaz de vivir en un ambiente propicio para la salud y el bienestar, y que entonces los estados deben de tomar medidas concretas y progresivas de forma ya sea individual o en cooperación con otros, para desarrollar, implementar y mantener marcos adecuados para habilitar todos los componentes necesarios para un medio ambiente saludable y sostenible, y que además abarque todas las partes del mundo natural. Y esto incluye pues la regulación de las empresas y de otros actores privados en el desarrollo de operaciones nacionales y extraterritoriales. También está el derecho a la vivienda. Y aquí se habla de que toda persona, dentro de ese concepto o dentro de ese derecho humano que tenemos derecho a un nivel de vida adecuado, la vivienda se considera como fundamental para disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, debe entenderse que esa vivienda no debe ser limitada a una cosa básica que como las que vemos en muchas construcciones. No, en lugar de ello, esta vivienda los estados lo que deben hacer es promover esos entornos nacionales apropiados para hacer realidad este derecho, incluyendo hacer frente a esas amenazas inmediatas a la vivienda, al desarrollo de unas políticas y unas prácticas para responder a esas necesidades de vivienda a largo plazo, teniendo en cuenta estos cambios poblacionales y la regulación de la provisión de vivienda por parte del sector privado. También tenemos el derecho a la seguridad social. Entonces, aquí se establece es que a través de la provisión de bienestar social o asistencia, los estados deben garantizar la protección de todos, especialmente a estas personas más vulnerables de la sociedad, por ejemplo, en el caso de desempleo o de maternidad o de un accidente o de una enfermedad o de una invalidez, vejez u otras circunstancias de la vida. Entonces los estados son los que deben realizar progresivamente el derecho a la seguridad social a través de medidas para ofrecer protección, a través de dinero en efectivo o en especie, que permita a los individuos y a las familias adquirir esa atención sanitaria, al menos en lo esencial, como es el abrigo y vivienda básicos, agua y saneamiento, alimentación y todas las formas básicas de educación. Esos son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales básicos y esenciales. Ahora sí escucho a Laura, que creo que tenía la manito levantada. Muchas gracias, profesora, y buenas noches para todos. Gracias por darme la oportunidad de hacer la pregunta. Yo quería saber, en este momento me encuentro haciendo trabajo social con migrantes. Y encuentro que es muy normal
que, bueno, como todos sabemos en la teoría, pues es algo, estos derechos de los que estamos hablando es algo que debe garantizar el Estado, sin importar de qué territorio se es natal. En este caso, los migrantes tienen acceso a todos los derechos de los cuales estamos hablando en este momento. Sin embargo, vemos que incluso las instituciones estatales no garantizan ese derecho. Bueno, sé que están los mecanismos, ¿verdad? Pero yo quería saber, digamos, en la realidad material, ¿qué sucede? ¿Por qué no se están garantizando? ¿Cómo podemos hacer para que los mismos se garanticen? ¿Por qué el mismo Estado a veces cae como en esa dicotomía de garantizarlos, no garantizarlos, cuando incluso firmaron el pacto que los obliga a garantizarlos? Y además que reciben recursos de la ONU, porque de acuerdo a ese porcentaje de población inmigrante que hay en el país, la ONU asigna unos recursos a cada país que recibe inmigrantes, que son la mayoría. Exacto, entonces me encuentro con esa dualidad de por qué, digamos, los migrantes nos dicen que deben ser registrados por un tema simplemente de censo, pero también les exigen este registro para acceder a servicios básicos y servicios y derechos humanos dentro del territorio colombiano. A ver, lo de registro, pues lo hacen por indicadores. Recuerden que cada uno de estos mecanismos de Colombia debe presentar unos informes a los comités, a cada comité en la ONU, en unos periodos que determina la misma ONU. Entonces, pues ellos tienen que cumplir con esos indicadores para que puedan, pues, recibir los recursos y cumplir también, pues, a lo que se comprometieron en el pacto. Entonces, es solamente para llenar indicadores. El presupuesto, pues, no sabía decirles que lo hacen, si lo reciben, cuándo lo reciben y qué lo hacen, porque digamos que dentro de los informes de rendición de cuentas de cada institución, nosotros deberíamos, y sobre todo los que hacemos parte de cada sistema, pues interesarnos y verificar realmente dónde, cómo, cuándo y dónde usan ese presupuesto, ¿cierto? Y preocuparnos por cuáles son esas políticas que cada sistema tiene que cumplir anualmente y qué programas han habilitado para atender a esta población de inmigrantes. Entonces, pues para mí es difícil responderle qué hacen y por qué no acceden, porque yo creo que la respuesta la tenemos todos. ¿Cuál cree usted que sería la respuesta, Laura? Sí, no, a lo que hoy es más como... Sí. O sea, la corrupción. Es complicado. Sí, es la corrupción. Sí, total. Simplemente eso. Total. Y pues a esos grupos políticos y económicos les interesa es tener indicadores, mostrar una gestión de papel, pero en la realidad, tanto colombianos como venezolanos o cubanos o todos los que habitemos acá, pues estamos cada vez con unos servicios más limitados para satisfacer nuestras necesidades. Y pero entonces a lo ¿cuál que sería la forma? La forma de cambiar, ¿cuál sería, Laura? No, ¿cómo es posible? Porque igual yo creo que por eso, pues la gran mayoría de los que estamos aquí somos abogados o trabajadores sociales y por eso estamos aquí, porque queremos implementar las formas, porque no queremos seguir viendo esto, lo que usted decía, somos la generación del cambio y así será la generación que sigue, así será. Y tenemos que empezar a partir del voto cambiar esto y que no va a ser fácil y contrarizar y cumplir con una de las cosas que dice los derechos humanos, que es culturizar y educar. Pero ¿cómo cambiamos hoy eso? Hoy. Pero ¿cómo es posible, bueno, digamos que eso me da la conclusión a mi pregunta y es, ¿cómo es posible que entes internacionales que regulan el mismo funcionamiento del tratado que todos los países que hacen parte de él firmaron, no tengan acceso, y lo digo específicamente por la entrada de la ONU a regular y a vigilar el tratamiento de lo que se dio hace poco de la policía hacia las personas en el ejercicio al derecho fundamental de la movilización y de la huelga? ¿Por qué si ellos son
los que, bueno, no los que garantizan, si ellos son los que regulan o que vigilan la garantía de estos derechos humanos en el territorio colombiano, deben tener el permiso y están tan limitados para ejercer esa función. Bueno, y de eso, no solamente el derecho a la huelga, sino pues de ahí en adelante muchas otras cosas más. Todos. Pues porque primero Ajá, ellos tienen que ser respetuosos, como lo dicen en la carta, y es que respetan la independencia y autonomía de cada país y de cómo maneja sus recursos. Primero eso, y segundo, porque ellos, esos procesos, hasta donde yo me he dado cuenta, pues son bastante, digamos, largos por la recolección de pruebas y por todo, y si usted es abogado, pues tendrá mayor, digamos, palabras o el vocabulario exacto para decir que esos procesos internacionales son aún más, digamos, complejos para decidir o sancionar a un país, ¿cierto? Entonces, y si ellos se basan, yo me imagino acá que esos comités revisan los indicadores, los números, las cifras, y si les dicen que invirtieron en 3 pesos en esto y 4 pesos en ello y que eso da el total de lo que ellos enviaron, pues ellos dirán, sí, ahora que corrobore, se supone que ellos envían unas misiones a analizar o a hacer el diagnóstico, pero ¿quiénes tienen acceso a hablar a hablar con esas misiones cuando vienen en Colombia? Pues se supone que los líderes sociales o los representantes locales de gobierno local. ¿Ve? Los representantes de la ONG, los representantes de los sindicatos, los representantes de las empresas, todos hacen parte dentro de acuerdo al Comité Nacional y que debe funcionar también a nivel regional de los derechos humanos. Todos estos comités está conformado por muchas partes de todas las instituciones a nivel país y también de organizaciones sociales. Entonces, ¿cuándo nos damos nosotros cuenta que viene una comisión de esas aquí a Colombia? ¿Cuándo lo publican? ¿Dónde lo publican? Entonces, de pronto también es ese manejo de la información de cuando vienen esas comisiones, o también es, digamos, un desconocimiento por parte de nosotros o de interés de nosotros por conocer cuándo vienen y qué hacen esas comisiones. Cuando hubo lo del año pasado, de ese proceso del que usted mencionaba, pues vino una comisión de la ONU y llevaron un informe, pero hasta ahora no sabemos las conclusiones de ese informe, ni qué va a pasar a quién van a sancionar, ni cómo lo van a sancionar. No se sabe, ¿cierto? No se sabe realmente cuántos desaparecidos hubo, cuántos asesinados. No se sabe. No sabemos. Esperaríamos que ese informe de esa comisión que viene en ese momento, pues, diera un informe oficial, porque lo que se dijo en noticias, pues, fue algo informal. Entonces, pues es difícil, Laura. Es bien difícil para cada uno de nosotros comprender, responder a situaciones tan complejas y de tanta desigualdad y de tanta inequidad, perdón, que hay en nuestro entorno. Y no solamente en Colombia. ¿Qué nos llevó allí? ¿Qué nos trajo a esta situación en la que estamos tantos países? Porque cada vez va creciendo como una bola de nieve, ¿no? Primero fue un país y luego decían que si elegíamos a Julano no íbamos a llegar a una Venezuela, pero creo que estamos peor que una Venezuela, para mi concepto. Abraham, lo escuchamos. Buenas noches, profe. Buenas noches para todos. Dios les bendiga grandemente a todos. Bueno, gracias, Abraham. Yo quería decirles que yo salí muy niño a raíz de la problemática que viví con mi familia
yo perdí mucho y salimos de aquí niños jóvenes, muy pequeñitos. Me llevaron a Venezuela y allá hice mi vida hasta llegar ahorita. Tengo 60 años, pero hice mi vida allá en Venezuela y allá me dediqué a tratar de capacitarme, de obtener la mejor herramienta posible, porque yo pensaba un día volver acá y venir a tratar de hacer algo. Hoy cuando regreso, por supuesto, me consigo todo contrariado porque la cultura me diferente, sobre todo las cuestiones leyes, todo, los servicios, las cosas acá. Yo estoy en la zona de Casanare, entre una población de pobres, en una vereda, donde mi padre tenía su finca y cosas. Yo me vine con mi esposa y estamos acá. Entonces, yo he estado preocupado por esto. Quise meterme para revalidar mis conocimientos de derechos humanos y mi trabajo que hice durante casi 40 años en Venezuela. Y me he sentido, estoy todo, ¿cómo se llama? Así, contrariado. O sea, no, porque la enseñanza, la cultura, la educación, la formación, la estructura que yo traigo no es compatible en cierto grado con lo que me toca aquí. Ha sido muy fuerte. Entonces yo quería preguntarle a ustedes si yo podía mañana enviarle al privado, sea por WhatsApp, las evidencias del trabajo, de las cosas todas mis certificaciones, todas mis cosas que yo he hecho. Yo estuve incluso hasta en la ONU, en una reunión en la Asamblea de Naciones representando a Venezuela. Pero donde yo no quiero llegar es que el derecho humano se me convierta en una organización política o en una filosofía política y yo termine. Y entonces yo tengo ese temor y yo necesito hablar con usted mañana con más tranquilidad para no obstaculizar ahora la actividad que estamos haciendo. ¿Sí? Claro, Entonces usted me dice si yo claro, puedo Abraham. mañana. Claro, Abraham, me puede llamar a mi teléfono mañana a partir de las 9, 10 de la mañana. Sí, yo estoy señor. disponible. ¿Sí? ¿Le parece? Sí, señor. Gracias. Sí, De señor. nada, con mucho gusto. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Tiene alguna inquietud? Yo a veces me siento, pues, digamos, limitada porque ustedes saben que aquí en Colombia, si uno dice algo y una vez estamos expuestos a riesgos, ¿no? Ya sabemos que aquí desaparecen y asesinan a líderes sociales y no sabemos quién ni cómo. No hay una protección. Entonces, y por ese miedo que tenemos acá en Colombia, a raíz de esa historia de violencia, a raíz de esa falta de conocimiento de nuestras generaciones anteriores, em, y ha crecido y ha crecido y ahora le sumamos la indiferencia, la falta de solidaridad, em, la falta de tolerancia para la diferencia y esa capacidad de ponernos en los zapatos del otro, ¿no? De saber que si, de cuando se siente hambre, ¿qué se hace para satisfacer esa necesidad cuando no se tiene acceso a, a muchos, a esos alimentos, cuando no se tiene acceso a la educación, pero queremos estudiar, cuando no se tiene acceso a unos medicamentos porque estamos graves o tenemos una enfermedad delicada, una afectación de salud y no tenemos acceso, nos falta ponernos en los zapatos del otro. Vivimos, muchas personas hoy en día viven en otro mundo, viven en el mundo del celular,
en las cosas que efímeras que están sucediendo. Estamos llevados, estamos metidos en esa sociedad del consumo, el que mejor esté y no me importa en los demás. Tenemos además una frase que a mí me parece, y lo vamos a ver mañana en la siguiente clase, que es los derechos emergentes. Eso no es problema mío. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, es nuestra frase. Y eso no es problema mío. Pero yo me pregunto si la salud es un problema de otro y no mío. Si cuando vamos en un transporte público como el Transmilenio, donde además roban, donde además atracan, donde hasta matan, donde además manosean, y no solamente a mujeres, sino a niños y niñas, que vulneran nuestra dignidad humana, es un problema es suyo, no mío. Yo me pregunto si eso es así. Y si me siento corta al no poder darle una respuesta clara a Laura, porque es difícil tener claro cómo cambiar ahora si hay unos mecanismos de participación. Sí, debemos partir de nuestro propio valor como ciudadano y desde el punto de vista democrático y social. Pero cómo cambiar algo que ha venido creciendo desde la misma independencia de Colombia. ¿Cómo cambiar algo de un momento a otro, Laura? Yo la única respuesta que encuentro es la educación, la masificación de esta información, tanto de derechos humanos como de democracia, de toda esta cátedra ética y civil. Y es la única manera que nosotros tenemos desde la parte sana, humana y democrática de empezar a cambiar, aportar ese granito de arena que vaya cambiando esta historia en Colombia. Les agradezco mucho su asistencia y los espero mañana. Mañana vamos a hablar de los derechos emergentes, derechos humanos emergentes. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias, profe. Bueno. Muchas Amén, gracias, profesora. igualmente. Igualmente, bendiciones. Hasta luego. Muchas gracias. Janet va a hablar. No había visto su mano, Janet. Sí, qué pena, profe, una pregunta. Para la realización de las actividades que están pendientes, ¿usted envía algunos formatos o es, digamos, un formato libre? Ese Word, todo ese Word. Ah, ya. Sí. Listo, gracias, muy De amable, hasta nada, mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Bueno, hasta mañana y feliz noche para todos. Gracias igualmente.